Bienvenida iglesia a nuestro servicio online. Qué bueno verte conectado por aquí. Te animo desde ya que puedas etiquetar a tus amigos, compartir este video mediante tus redes sociales y así vamos a llegar a muchas más personas. No te olvides de tener a la mano tu cuaderno, tu lapicero, tu Biblia y te animo a que puedas abrir tu corazón. Así vamos a poder escuchar todo lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Estamos a segundos de comenzar. Acompáñame a orar. Señor, muchas gracias por el día de hoy, Señor. Gracias porque tú vas a abrir los cielos, Señor, a favor de hoy, Señor, a favor de nosotros, Señor, a favor de este servicio. Señor, declaramos que este servicio va a ser un servicio de victoria, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Bendecimos la palabra, Señor. Bendecimos a nuestro pastor, Señor, quien va a dirigir la palabra, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Abrimos nuestro corazón hacia ti, Señor. Derramamos nuestro corazón para que tú seas, Señor, obrando en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Buenas noches, el Señor les bendiga. Un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Espero que hayan tenido un fin de semana excelente y que a estas alturas de la jornada puedas tener tu corazón preparado para recibir la gloriosa y poderosa semilla que viene del cielo, el maná de Dios, su palabra. Así que voy a pedirte que por favor me acompañes a Primera de San Juan, capítulo 5, verso 14. Sí, vamos a leerlo, yo lo voy a hacer desde la pantalla. Tome nota de los versículos y luego también de cualquier concepto que Dios pueda hablar a su corazón. Escríbalo, hermano querido, eso es bueno para nuestro aprendizaje. Muy bien, vamos a ir entonces a la palabra. Dice así el verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, dice el apóstol San Juan. Y esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, en Jesucristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta noche quisiera compartir con ustedes un tema que Dios puso en mi corazón hace 2 días. Le titulé La oración que Dios contesta. La oración que Dios contesta. La oración es uno de los temas alrededor del cual se han escrito definitivamente muchos libros. Sin embargo, es uno de los temas también más mal entendidos y mal interpretados en el círculo cristiano. En Lucas capítulo 11, versículo 1, dice la escritura de la siguiente manera. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Cuando yo estaba leyendo este pasaje, el Espíritu Santo me hacía entender, ¿verdad?, que los discípulos de Jesús se deben haber dado cuenta, de hecho, que la oración era una de las claves en la vida, ¿verdad?, de Jesucristo. ¿Para qué? Para 3 áreas importantes en su vida. Número 1, para que Él pueda tener una relación íntima con el Padre. Número 2, para que Él tenga una vida personal victoriosa. Y número 3, para que Él tenga un ministerio efectivo. Nosotros sabemos, ¿verdad?, por las Escrituras que Él 30 años estuvo, ¿verdad?, en el anonimato y solamente 3 años de ministerio desde que Él se manifestó, desde que Él comenzó a decirle a la gente que Él era el Mesías, el Hijo de Dios prometido. Y nosotros vemos que en 3 años hizo muchas cosas, tantas, ¿verdad?, que dice la Escritura también que si se guardaran, si hubieran escrito libros con todas las obras que Él hizo, no alcanzaría una biblioteca para guardar esas historias. Impresionante. Y eso nos habla, ¿verdad?, de un ministerio efectivo. Y obviamente entiendo que los discípulos se dieron cuenta que la oración y el ayuno, obviamente también, y la intimidad con su Padre, con Dios el Padre, fueron los que los llevaron a Jesucristo a tener este ministerio efectivo, una vida personal victoriosa y una relación íntima con el Padre. Y por estas razones es que entiendo ahora mejor que los discípulos de Jesús le pidieron que les enseñe a orar, ¿no? Ahora, nadie pediría a otra persona que le enseñe algo si obviamente uno no está persuadido de que le ha funcionado a la otra persona. ¿Amén? Así que, ahora, ¿conoce usted personas personas dentro del contexto cristiano que oran bastante?
bueno, yo conozco desde hace 30 años, siempre hay una palabrita, hay una frasecita que siempre he sabido escuchar, o mejor, perdón, no siempre, pero sí de vez en cuando y muy de vez en cuando, ¿no? Escuchaba personas como que, uy, ese hermanito es de oración, esa hermanita es de oración, uy, ese hermano ora bastante. Y yo me daba cuenta que las personas que se dirigían, o sea, los cristianos que se dirigían a estas personas, a estos hermanitos de oración, ¿no? Como que todo el día paran orando, yo veía como que lo decían con admiración y algo así. Y mientras estaba estudiando este tema para compartirlo esta noche con ustedes, el Espíritu Santo me hacía entender, ¿verdad?, que en realidad debemos de traer un equilibrio al tema de la oración y otros temas, obviamente, que en algún momento lo tocaremos, como el ayuno y otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque, hermano querido, si nosotros hacemos 100 peticiones y solo una Dios la contesta, entonces hay problemas en el cielo o en la tierra. Yo creería, ¿verdad?, que en la tierra es el problema. O sea, me estoy refiriendo a personas que oran bastante, pero que no tienen respuesta a sus oraciones. Yo preferiría orar no tanto y tener respuesta a mis oraciones que orar mucho y no tener respuesta a las oraciones que yo hago. Ahora, de hecho que la Biblia no se queda callada, Dios a través de su palabra no se queda callada, mucho menos en un tema tan importante como es la oración. Así que esta noche vamos a tener bastantes versículos y dicho sea de paso, este tema lo voy a continuar Dios mediante el domingo y te vas a dar cuenta que a través de las escrituras, a través de la narrativa bíblica, ¿no?, y mediante las escrituras, obviamente vamos a darnos cuenta acerca de versículos que nos van a traer un equilibrio en el tema de la oración, ¿no? ¿A qué se refieren cuando dicen, ¿no?, ese hermanito es de oración? Esa es una pregunta que yo siempre me hago, ¿no? ¿Qué piensa la gente cuando dice ese hermanito es de oración? Uy, ese hermanito, ¿no? Yo entiendo por lo menos, ¿verdad?, que esa persona ora bastante, pero yo me pregunto, ahora me estoy haciendo la pregunta, ¿pero servirá de mucho o servirá de algo, mejor dicho, que alguien ore bastante y no tenga respuestas? Yo creo que no. Entonces, a través de las escrituras nosotros vamos a aprender en esta noche y el domingo que no es suficiente con orar. Por lo menos eso es lo que Jesucristo nos enseñó y ya lo vamos a ver en versículos. No es suficiente con orar, hay que hacerlo de la manera correcta. Desde niños, de hecho, a todos nosotros nos han enseñado a hacer oraciones, nos han enseñado a repetir oraciones, pero nunca nos enseñaron a orar. Orar es otra cosa, ¿no? Como siempre se nos dice en la actualidad, orar es hablar con Dios, ¿no? Pero a nosotros nos enseñaron a hacer repeticiones, a repetir oraciones, pero no a orar. Ahora, nos enseñaron, o sea, la forma de orar, las palabras para pronunciar, pero no pudieron enseñarnos la esencia, porque eso tiene que venir de parte de Dios mismo, ¿no? Nos enseñaron a conectarnos con lo que los hombres ven, pero no con lo que Dios ve, que es el corazón. O sea, nos enseñaron a repetir oraciones, pero no nos enseñaron acerca de lo más importante, que Dios mira el corazón del hombre. Sea cuando cantas una alabanza, sea cuando haces una oración, a Dios no le impresiona tu larga oración ni tu hermosa alabanza, a Dios le importa tu corazón, el corazón con el que tú oras o el corazón con el que tú alabas o adoras. Ahora, la desgracia, ¿verdad?, no fue que nos enseñaran solamente a repetir oraciones, porque un niño, de hecho, aprende de esa manera, por imitación. Sin embargo, no nos llevaron un paso más adelante nuestros padres o nuestros tutores, porque entiendo que ellos mismos, ¿verdad?, tampoco entendían, o sea, más de lo que ellos pudieron enseñarnos. Si nuestros padres nos enseñaron solamente a repetir oraciones, y nunca a orar o a conectarnos realmente con Dios a través de Jesucristo el Hijo, es porque ellos mismos no sabían cómo hacerlo. Usted, dígale al que está a su costado, usted no puede llevar a otros a un lugar a donde usted mismo no haya estado, ¿no? No podemos llevar a otros a un lugar a donde nosotros mismos no hayamos estado. En el Salmo 100, y este es un pasaje poderoso realmente, yo me gozaba mientras leía este salmo, porque desde el verso 1 hasta el verso 5 vemos algunas cosas, pero mire, más claro no canta el gallo, como dice ese dicho popular. Dice acá en el Salmo 100, del verso 1 al verso 5, cantad alegres a Dios. Escuche, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo.
Reconoced que Jehová es Dios. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. A través de las Escrituras vemos cómo Dios nos enseña tres cosas. Número 1, lo que tenemos que hacer. Número 2, cómo tenemos que hacerlo. Y número 3, por qué tenemos que hacerlo. Y dicho sea de paso, uso este pasaje para que entendamos, ¿verdad?, que este principio Dios lo repite en cualquier otra área de la vida del hombre a través de su palabra. O sea, a través de las Escrituras siempre Dios nos va a hablar. No solamente nos dice lo que tenemos que hacer, sino que también Dios nos dice cómo tenemos que hacerlo. Y número 3, ¿por qué tenemos que hacerlo? Número 1, por ejemplo, en ese salmo, lo que tenemos que hacer. ¿Qué dice en el verso 1? En el verso 1 dice, cantad alegres a Dios. Cantad. O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Qué dice Dios que hagamos? Que cantemos. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Alegres. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Porque Jehová es bueno. ¿Qué tenemos que hacer? Servid. En el verso 2, servid. ¿A quién? A Jehová. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Con alegría. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que venir. ¿Sí? En el verso 2, ¿no? Dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia. ¿Qué me dice que haga? Que yo venga ante su presencia. ¿Cómo tengo que venir? Con regocijo. ¿Y por qué tengo que venir ante su presencia con regocijo? Porque Jehová es bueno, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Ahora yo mientras leo esto, yo digo, claro, antes de reconocer que Dios es bueno, reconoce que Jehová es Dios, ¿sí? En el verso 3 dice, reconoced que Jehová es Dios. Porque si usted no reconoce primeramente que Jehová es Dios, el único y verdadero Dios, entonces usted va a tener problemas, ¿verdad?, para reconocer que Dios es bueno. Entonces yo saco una conclusión de este pasaje. Antes de reconocer que Dios es bueno, reconoce que Jehová es Dios. Y si tú reconoces que Jehová es Dios, entonces, ¿verdad?, vas a poder reconocer que Dios es bueno. Y si reconoces que Dios es bueno, entonces no te va a costar hacer lo que Dios dice que hagas. Cantar, servirle, venir delante de Él, entrar por sus atrios, ¿verdad? Y no vas a tener problemas para hacerlo con alegría, con regocijo, con acción de gracias, ¿no? ¿Y por qué? Porque obviamente tú sabes que Dios es bueno. Y esa es una buena razón por la que nosotros podemos cantar, servir, entrar delante de su presencia con regocijo, con acción de gracias. Si usted se ha dado cuenta, ninguna de estas cosas tiene que ver con cómo te sientes o de qué manera lo que vas a hacer, ¿no?, te beneficia a ti. No, tiene que ver con Dios. Todo tiene que ver con Dios. Todo tiene que ver con el reconocer que Dios es bueno. A veces nosotros venimos cuando podíamos reunirnos como iglesia en un local, ¿sí? Muchas veces nosotros veníamos y cantábamos como nos sentíamos, cantamos como nos sentimos, servimos como nos sentimos, ¿verdad? Venimos delante de Dios y bueno, de cualquier manera entramos por sus puertas, no con acción de gracias, con quejas, con qué sé yo, cosas, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque no hemos entendido que Dios tiene protocolos. A través de la palabra de Dios, su palabra, las Escrituras nos enseña, ¿verdad?, que realmente necesitamos aprender los protocolos del reino, porque los hay. En el reino de Dios hay protocolos para cada cosa que tenemos que hacer. Pero escuche lo que voy a decir. Pero estos protocolos no son impulsados por la letra, por las Escrituras, sino por el Espíritu de Dios. Porque la letra mata, pero el Espíritu es el que vivifica y da vida. Atrás de toda instrucción, por eso que atrás de toda instrucción debe de haber revelación. Por eso que los fariseos usaban la palabra, la letra, la ley escrita, y la usaban de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque ellos no tenían el espíritu de esa ley, de esa palabra de Dios. Y cuando uno pretende vivir, o sea, hacer, obedecer
la ley de Dios sin tener el Espíritu de Dios, entonces esa palabra, esa ley, ¿verdad?, viene a dar muerte a uno, lo mata a uno. ¿Por qué? Porque obviamente nos hace sentir, ¿verdad?, que es imposible. No, es imposible vivir según el estándar que esa ley me está diciendo, ¿verdad?, que yo deba de vivir. Pero cuando uno tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios me da el poder para que yo y para que usted y yo podamos obedecer lo que Dios nos dice que hagamos, cómo tenemos que hacerlo y por qué tenemos que hacerlo, ¿no? Ahora, hoy cantamos alegres, servimos con alegría, venimos ante su presencia con regocijo y entramos por sus atrios con acción de gracias, no solo porque así dice las Escrituras que tenemos que hacerlo, sino porque se nos ha revelado la persona de Jesucristo. Por eso que cuando uno tiene una revelación, un entendimiento, cuando se alumbran los ojos de nuestro entendimiento y entiendes lo que antes no entendías, por eso que ahora no solamente usted y yo podemos hacer lo que Dios dice que hagamos, sino que lo podemos hacer y encima disfrutarlo. ¿Por qué? Y lo hacemos con alegría. Si usted se ha dado cuenta, Jesucristo dijo que sus mandamientos no son gravosos. O sea, no son los mandamientos, la ley de Dios no es una carga pesada. Pero yo le hago una pregunta: ¿por qué muchas veces los mandamientos de Dios se han convertido como una carga pesada para mucho pueblo de Dios? Muy sencillo, porque mientras esa ley escrita, mientras nuestro entendimiento siga siendo el mismo que teníamos antes cuando no conocíamos a Dios, entonces es imposible que nuestra actitud sea diferente ante Dios o ante su palabra o ante su ley o ante sus mandamientos, ¿verdad? Es imposible que nuestra obediencia sea diferente que la que podría haber sido antes de conocer a Dios. Mas cuando el Espíritu de Dios trae entendimiento y nos revela la obra de Cristo en la cruz del Calvario, nos revela a Dios, la persona, el carácter, el corazón, la mente de Dios. Y entonces nosotros entendemos todo lo que Dios ha hecho a favor de nosotros, y entonces por ese entendimiento nosotros luego nos vemos haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos, como quiere que la hagamos y por la razón que Él quiere que la hagamos, sin que represente una carga para nosotros. ¿Por qué? Y bueno, porque como dije hace un rato, la letra mata, pero el Espíritu de Dios es el que da vida, es el que da vida, es el que vivifica no solamente su palabra, sino también nuestros corazones con su palabra y su Espíritu Santo. En Romanos 8:26, el apóstol Juan dice lo siguiente: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo mismo, ¿no?, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pablo le pone claro a la iglesia en Roma que por lo general usted y yo no sabemos orar como deberíamos de hacerlo, como conviene. Sin embargo, gracias a Dios, aunque usted y yo no sabemos orar, no sabemos pedir, no sabemos orar como conviene a Dios el Padre, porque no conocemos muchas veces lo que está en la mente de Dios, los planes de Dios, pero el Espíritu Santo dice, nos ayuda intercediendo por nosotros. Cuando yo escribo esto, me pongo a pensar también, ¿verdad?, que cuando oramos necesitamos estar atentos a la guianza del Espíritu de Dios en nuestro interior, ya que el Espíritu de Dios es el único que conoce la mente de Dios y Él puede revelarnos la mente de Dios, los planes de Dios para con nuestra vida en lo personal. Por eso que en 1 Corintios capítulo 2, verso 16, el apóstol Pablo también escribiéndole a la iglesia de Corinto le dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Una buena pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá al Señor Dios Todopoderoso? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué más dice? A ver, 1 Corintios 2, 16. Yo lo busco. Tenemos un problemita con la 1 Corintios 2:16. En el verso 11, por ejemplo, dice,
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por eso es que el Espíritu de Dios es el único que conoce las cosas que son de Dios. Y por eso que Él nos la puede revelar. Por eso qué hermoso es que cuando nosotros oramos, ¿verdad? No deberíamos ya, que somos cristianos, ya que hemos nacido de nuevo, ya que tenemos el Espíritu de Dios morando dentro de nosotros, ya no deberíamos de orar como orábamos cuando no conocíamos a Dios de verdad, cuando no habíamos nacido de nuevo y solamente repetíamos oraciones sin entendimiento, sin saber lo que estábamos hablando por una cuestión automática, mecánica, religiosa, como para sentir que estábamos cumpliendo con Dios y para traer un poquito de paz a nuestra conciencia. Pero Pablo dice, ¿verdad? ¿Quién conoce la mente de Dios? Sino el Espíritu de Dios. Y obviamente como el Espíritu Santo conoce lo que hay en la mente de Dios, los planes que Dios tiene para tu vida y para la mía, por eso que mientras oramos, nosotros no deberíamos de estar conscientes tanto, ¿verdad?, de lo que nosotros queremos decirle a Dios, sino más bien de lo que el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros pueda estar queriendo guiarnos a orar. ¿Me estoy dejando entender? Como diríamos, es más o menos, yo lo pongo así para que me entiendas, como cuando uno está en un examen y no sabes qué hacer, qué escribir, y por ahí tu amigo, ¿verdad?, agarra y te sopla, ¿no? Te dice la respuesta, mira, ¿no? Y te da la respuesta, obviamente tú no conocías la respuesta, la otra persona la conocía. Y ahora tú pones obviamente lo que tiene que ser en el examen porque te lo han dicho, te lo ha dicho otra persona. Ahora, qué mejor, por eso que cuando el apóstol Pablo dice que no sabemos orar como conviene, ¿no? Está diciendo una gran verdad, porque es verdad, cómo nosotros oramos. Nosotros oramos muchas veces, o sea, nosotros oramos la realidad que vemos. O sea, si veo que está lloviendo y no quiero que llueva, Señor, por favor, que no llueva. ¿Por qué? Porque estás orando tu realidad, estás orando en base a tu realidad. Pero si el Espíritu Santo tuviera que guiarte a orar, probablemente no te guiaría a que tú oraras teniendo en cuenta tu realidad visible, sino más bien la realidad que Él está viendo en lo invisible. Entonces tú y yo haríamos, se entiende, oraciones poderosas, oraciones no solamente poderosas, sino que a veces haríamos de pronto oraciones que otros que están a nuestro alrededor no lo entienden, porque no lo están viendo, porque no lo están recibiendo de primera mano del Espíritu Santo, pero tendrías resultados extraordinarios, de hecho, y obviamente experimentarías avances sobrenaturales en esa área de la oración, ¿no? Ahora, Jesús nunca enseñó que la oración debiera ser un fin en sí mismo, sino más bien un medio para que usted y yo podamos relacionarnos con el Padre y conectarnos con Él a través de Jesús, obviamente nuestro único mediador. Sin embargo, hoy en día se exalta más la oración y al que ora, en lugar de exaltar al Padre, a quien nosotros oramos en el nombre de su Hijo, por quien podemos justamente presentarnos delante del Padre para orar. ¿Me estoy dejando entender? Hoy en día se habla, oh, qué tremendo, el hermanito, la hermanita que ora. No, cuando en realidad tenemos que aprender a exaltar, no la oración en sí. La gente dice, la oración tiene poder. La oración no tiene poder, Dios es el que tiene poder. Dios es el que tiene poder. Y cuando tú oras, la voluntad de Dios, el poder de Dios actúa a favor de su voluntad, para que su voluntad sea adelante. No es por la oración en sí, es por eso que necesitamos alinear nuestras palabras, tienen que, ¿verdad?, expresar la voluntad de Dios cuando estamos orando para que el poder de Dios pueda respaldar esa palabra. Dios respalda, hermano querido, solamente su palabra. Dios respalda, Dios envía poder donde su voluntad necesita ser adelantada. Amén. Ahora, por eso decía, ¿no?, que más hoy en día lamentablemente se exalta la oración, al hermanito que ora, a la hermanita que ora, en lugar de exaltar al Padre, a quien nosotros oramos en el nombre de su Hijo Jesucristo, por quien usted y yo podemos presentarnos delante del Padre a hacer una oración. Si usted y yo podemos presentarnos delante de Dios
en este tiempo no es porque usted y yo podamos hacerlo, sino porque en Cristo nosotros hemos sido posicionados en una posición inmejorable como hijos de Dios, como hombres y mujeres justificados delante del Señor, y obviamente somos aceptos en Cristo, en Cristo, ¿verdad?, delante del Padre. Y por eso que usted y yo podemos acercarnos, como dice el escritor a los Hebreos, confiadamente al trono de su gracia para esperar oportuna ayuda o socorro. Amén. Ahora, por mucho tiempo se ha dado ese énfasis desmedido al hecho o a la práctica de orar. Sin embargo, Jesús enseñó que lo más importante, y aquí voy a comenzar a entrar un poquito fino, porque Jesucristo enseñó en su palabra, que lo más importante, ¿verdad?, no es la oración en sí misma, sino la motivación y la actitud con la que usted y yo oramos, ¿verdad? Y esta actitud, obviamente, solamente podemos tenerla cuando hay revelación de la persona, de Dios y de lo que es la oración en sí. Sin esa revelación, seguiremos repitiendo frases, oraciones, seguiremos repitiendo como cuando no éramos creyentes, y obviamente no tendremos resultados, o sea, respuestas, que es lo que todos queremos cuando oramos, ¿verdad?, de Dios. Entonces, dígale al que está a su costado, por favor, a Dios no le impresionan las formas, sino la sustancia. Dios no mira lo que el hombre mira y tampoco se impresiona por lo que los hombres se impresionan. Ahora, yo te quiero, en Primera de Juan 5, verso 14, Primera de Juan 5, 14, dice, esta es la confianza, Mateo 6, 5, Jesucristo dice, cuando ores, esto es lo que Jesucristo le dijo a los discípulos, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos puedan verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. ¿Y a qué recompensa se refería? Al hecho de ser vistos por los hombres, al hecho de repente de que los hombres de afuera quieran tomarse una selfie con ellos, ¿verdad? Pero esa era la única recompensa que Jesucristo dijo que estas personas que aman el orar, que les encanta orar en las esquinas de las calles y en las sinagogas para ser vistos por las personas, para que la gente diga, wow, qué espiritual el hermano. Porque ese es otro error, otro graso error que la iglesia ha cometido por falta de enseñanza. Hemos llegado a pensar, ¿verdad?, que cuando un hermanito ora bastante, cuando una hermanita ora bastante, ya son espirituales. Y por favor, yo sé que muchos de ustedes saben, ¿verdad?, que esto no es así, porque usted conoce mucha gente que ora bastante y que tienen bastantes problemas con su carácter, con su genio, con su boca, con su mente, con su corazón. Y uno dice, oye, pero acá pasa algo, ¿verdad?, que no está bien. Ahora, Jesús no le dice, note una cosa, y cuando ores, dice Jesucristo a sus discípulos, Jesús no les dice a los discípulos que no oren. Es más, esta noche yo no estoy diciendo que no ores. Sencillamente quiero enseñarte algo que está atrás de la oración, que es más importante que la oración misma, ¿no? Y Jesucristo dice, y cuando ores, ¿qué significa eso? Bueno, Jesús no les está diciendo que no oren, sino más bien Jesús da por sentado que ellos están orando. Por eso les dice, y cuando oren, o sea, se entiende, yo debo de esperar como pastor de ustedes que ustedes están orando. Se entiende que si ustedes son mis discípulos, debo de creer, voy a pensar que están orando. Pero ¿saben una cosa, muchachos? Estoy parafraseando más o menos lo que Jesucristo le está queriendo decir o les está diciendo a los discípulos. Pero ¿saben qué, muchachos? Yo sé que ustedes están orando, pero cuidado, no vaya a ser que ustedes estén haciéndolo de la manera incorrecta como lo están haciendo, ¿verdad?, los hipócritas. Porque hay personas, ¿verdad?, que están haciendo eso que ustedes están haciendo. Es más, les encanta orar. ¿Qué significa? Que paran todo el día orando. Están orando en la mañana, en la tarde, en la noche, pero ¿saben una cosa? Son gente hipócrita. O sea, no tienen, o sea, realmente un corazón para mí. Eso es lo que les está diciendo el Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, ¿y cómo hacen los hipócritas, no? Porque Jesucristo dice, no hagan como los hipócritas.
¿Y cómo hacen los hipócritas? Bueno, te doy un dato. Antes de mencionar cómo hacen los hipócritas, Jesús menciona que a esta gente hipócrita les encantan orar en público en las esquinas de las calles y en las sinagogas, pero con una motivación totalmente incorrecta, diabólica, carnal, llámele como usted guste, para ser vistos por las personas. Escriba esta máxima si le interesa, Dios me la dio. La oración para los fariseos no era un medio para tener comunión con el Padre, sino más bien para tener reputación delante de los hombres. La oración para los fariseos no era un medio para intimar con Dios el Padre, no era un medio de comunión con el Padre, sino más bien era un medio, ¿verdad?, para obtener reputación de ser espirituales delante de los hombres. A ellos no les interesaba tener relación con Dios, comunión con Dios. Por eso que en Jeremías 17:9, el profeta de parte de Dios, o Dios a través del profeta dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Oiga, si acá Dios habla de que el corazón nuestro es engañoso y perverso, ahí vemos en ese pasaje anterior de Mateo justamente la perversidad del hombre en acción, ¿sí? Porque se necesita tener un corazón perverso justamente para hacer algo que es noble, algo que es espiritual, pero con una motivación totalmente egoísta, carnal, desprovista de espiritualidad en lo interior. Solamente Dios obviamente podía darse cuenta de eso, porque la gente podían tildar a estos fariseos de wow, qué tremendo, ese hermanito cómo ora, esa hermanita cómo ora. Sin embargo, ¿verdad?, ellos no lo hacían porque amaban a Dios, sino porque ellos estaban usando como un escudo, como una fachada, esa práctica espiritual, ¿sí? Lo estaban usando como una fachada para que la gente tengan una buena opinión de ellos con respecto a su espiritualidad. El Salmo 139, 23, David sabe orar de esta manera a Dios: examíname, oh Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Como discípulos de Jesús, y con esto voy terminando, como discípulos de Jesús necesitamos pedirle al Padre que cada tanto nos examine, y pruebe nuestros corazones y nos muestre si en nuestro interior hay caminos de perversidad, como dice el salmista en ese Salmo 139, verso 23. Y nos muestre, ¿verdad?, si es que en mi corazón hay caminos de perversidad y que luego que se dé cuenta que lo hay, Él me pueda guiar por sus sendas eternas. Si no amamos a Dios, hermanos amados, si no amamos a Dios y el estar con Él más que a nosotros mismos, y aún inclusive más que a las respuestas a nuestras oraciones, de seguro que el tiempo de oración será una pesada carga, una obligación, una tarea, ¿sí? Una tarea. Quisiéramos dejarlo allí por ahora. Me gustaría continuar la otra parte el día domingo, ¿verdad?, a las 10 de la mañana. Lo voy a dejar allí porque no me gustaría comenzar con esta parte que toca, porque realmente nos dejaría más así medio en zozobra, ¿verdad? Así que lo vamos a dejar así, pero me gustaría hacer una oración y podamos tener en cuenta lo que venimos hablando acerca de la oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, mi Dios, por este sol, por este tiempo, hermoso que tú nos estás regalando, Dios, este día jueves, desde la mañana, Señor. Gracias, Dios, por tu gran amor, tu misericordia, tu maravillosa gracia. Oramos en el nombre de Jesucristo para que tú nos ayudes, Dios mío, Señor, a siempre estar pendiente de lo que tu Espíritu Santo está queriendo guiarnos, Dios, sobre todo cuando oramos, cuando hablamos, cuando presentamos nuestras necesidades o cualquier petición delante de tu presencia. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a siempre tener la motivación y un corazón recto delante de ti, sobre todo cuando queremos exponerte, Señor, alguna necesidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, Dios les guarde, que tengan una noche maravillosa y nos estamos viendo el domingo 10 de la mañana con la continuación de esta enseñanza. Amén. Bendiciones.
Iglesia, qué poderoso mensaje hemos recibido en el día de hoy. Ahora tengo anuncios importantes para ti y tu familia, así es que quédate para escucharlos. Y si todavía no nos sigues en nuestras redes sociales, te animo a que nos puedas seguir en Facebook, Instagram y YouTube. En las tres nos encuentras como Cita con la Vida Perú. Sabemos que la iglesia no se detiene y nuestro servicio online nos ayuda a llegar a más personas. No podemos reunirnos físicamente, pero sí podemos seguir cumpliendo nuestro deber. Ahora puedes depositar o transferir tus diezmos y tus ofrendas. Aquí abajo te dejamos el número de cuenta para que puedas tomarle una captura de pantalla y así poder quedarte en casa. Recuerda que lo hacemos entre todos. No te olvides que todos los jueves a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana tenemos nuestro servicio online. Así es que minutos antes tienes que estar preparando tu cuaderno y tu lapicero para lo que Dios quiere hablar. Iglesia, no dudes en dejarnos tu petición de oración y si necesitas consejería, escríbenos para estar conectados. Iglesia, sigamos acatando todas las órdenes dadas por nuestro gobierno. No te puedes olvidar, sigamos en oración, bendiciendo este tiempo, bendiciendo a nuestras autoridades. Recuerda que cuando un pueblo se une en oración, cosas grandes pueden suceder. Bendiciones, familia.